Muy bien. Pues hoy en Discípulos del Mesías Yeshua, ¿cuántos están en su papel, están dando el esfuerzo, están dando de su parte para poder ser verdaderos discípulos de Yeshua? ¿Sí? Estamos en eso, es una lucha, es un esfuerzo, es un crecer, pues es un reto y es un reto de vida. Entonces, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que nos guíe en esta tarde en lo que vamos a tratar y que Él hable a nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces te voy a invitar, si gustas hacerlo, cierra tus ojos, dile: Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que tú vas a hablar a mi vida a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú me ayudes a llevarla a la práctica, que tú me ayudes, Señor, en las situaciones en las que yo vivo hoy, en las circunstancias en las que yo vivo hoy, que yo pueda tener fuerza, sabiduría, conocimiento, dirección y que pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer también, Señor. Gracias porque tú nos guías y gracias porque es tu espíritu y tu palabra los que hacen de nosotros discípulos de Yeshua, de nuestro Mesías. Gracias por esta noche, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, vamos a tratar un tema de familia. Ok, hoy estamos en nuestro segundo sábado del mes. Sábado, bueno, vamos rumbo al segundo sábado. Segunda semana del mes, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, vamos a ver algo que tiene que ver con la segunda área de enfoque. Vamos a las áreas de enfoque de nuestro trabajo, nuestra enseñanza en cuanto a nuestro discipulado, ¿sí? Bienvenidos, buenas noches. Nuestra primera área de trabajo es quién yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso, mi relación con Dios. Esa es mi primera área de trabajo. Esta es segunda semana del mes y estamos tratando algo que tiene que ver con la segunda área, que es en la familia. ¿Ok? Vamos a ver un tema que tiene que ver con nuestro papel como discípulos de Yeshua en nuestro hogar y con nuestros familiares. Entonces, vamos a dejar que hable el Señor a nuestra vida. Y antes de seguir, quiero por favor pedirte, nuevamente vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, en tu libreta o donde estés tomando nota, por favor escribe los 5 nombres de las personas en tu familia. O sea, no tiene que ser familia directa de papá, mamá, hermanos, hermanas, pero esto lo dejo abierto a familiares, tú decides. 5 familiares que tú tienes que no son creyentes, o 5 relaciones, si tú no tienes mucha relación con tus familiares y hay personas con las que tienes mucho más relación que tu familia, bueno, pon ahí las 5 personas que tienen mayor influencia o con quienes tú tienes una relación más cercana, ¿sí? Puede ser en tu hogar, pueden ser familiares o pueden ser no familiares, pero sí personas muy, muy cercanas a ti. Entonces, las 5 personas, 5 nombres de las 5 personas con quien tienes una relación más cercana que no son creyentes, que no están en pacto con Dios. Recuerda, la semana pasada hablamos de pacto. Perdón, la clase pasada del tema de familia. ¿Sí? La última vez que tratamos el enfoque de familia, hablamos de pacto y de cómo toda una familia inicia con un pacto, y nuestro pacto con Dios es lo primero. Entonces, en esta hoja vas a escribir el nombre de las 5 personas con quien tú tienes una relación más cercana, más íntima, probablemente familiares, pero que no están en pacto, que no son parte del pueblo, que no han decidido, ¿sí?, poner a Dios primero en su vida, que no están buscando o no están pues caminando con Dios, digamos. 5 personas, ¿sale?
con quien tienes mayor relación, más intimidad, más familiaridad y por lo tanto tienen mayor influencia sobre tu vida. 5. Les doy un momentito. Estos pueden ser papá, mamá, hermanos, hermanas, pueden ser hijos o hijas, o pueden ser tíos o abuelitos, o puede ser, si no es tu familia, lo más cercano a tu vida, puede ser, pues a lo mejor tus amigos más íntimos, más cercanos, ¿sí? 5 nombres y que sean personas que no están en pacto con Dios, que no caminan con Dios, que no son parte del pueblo. ¿Okay? No, esto es personal, esto es para ti nada más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es alguien cristiano? Sí. A ver, dijimos que no están en pacto con Dios. ¿Sí? Ahora, no debería, pero aclaro. Si van a una iglesia no quiere decir que están en pacto con Dios. Si se dicen cristianos, no quiere decir que están en pacto con Dios. Lo mismo que si se dicen católicos, que si se dicen mormones, que si se dicen nueva era, que si se dicen lo que sea. ¿Quién está en pacto con Dios? Quien ha decidido que Dios es lo primero en su vida y su palabra dirige su vida. Eso es caminar con Dios. ¿Sí? Que se someten a Dios y a su palabra. Entonces, 5 personas que no han decidido que Dios es lo primero en su vida y que no están buscando seguir su palabra. ¿Sí? Y pueden ir a una iglesia o pueden conocer la palabra. Pero las 5 personas más cercanas a ti, con quien tienes más relación, que no están en pacto con Dios. Ahora, obvio, un cristiano puede estar en pacto con Dios, claro que sí. 5. ¿Sí? De más cerca a menos cerca, si tú quieres. Como dije, puede ser papá, mamá, hermanos, hermanas, parientes cercanos o no tan cercanos, o nuestras amistades más íntimas. ¿Ok? ¿Ya tenemos 5? Ok. Ahora, por ende, se entiende que si son personas muy cercanas a nosotros, probablemente son personas a las que les tenemos mucho afecto, mucho cariño, las amamos. ¿Ok? Eso no es problema. Ahora, tenlas ahí, por favor, y vamos a ir viendo este tema y simplemente vamos a dejar que el Padre nos enseñe a través de su palabra. ¿Ok? Bienvenidos, ¿quién está por ahí? Pepe, Sonia, José, Vivi, bienvenidos, Marta. Ok, entonces, ve conmigo por favor a Génesis 2:24, vamos a retomar donde nos quedamos la semana anterior de este tema de enfoque. Génesis 2:24, lo vamos a tener acá en pantalla y lo pueden leer conmigo. Voy a leer varias versiones de la Biblia, recuerda, no hace diferencia qué versión estemos leyendo o que tú tengas. No va a alterar o cambiar la enseñanza. Génesis 2:24, esta es Nueva Biblia de las Américas, dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dijimos, este es el principio del pacto en una familia. ¿Sí? Es un pacto entre un varón y una mujer que deciden hacer un hogar juntos. Por lo tanto, salen del hogar de sus padres para formar un hogar juntos. Y este es el fundamento, la base de un pacto de matrimonio. Tanto el varón decide dejar de estar bajo la cobertura. Ahora recuerda, en los tiempos bíblicos, cuando se formaba una nueva familia, cuando un varón decidía tomar a una mujer, a veces seguían en el mismo campamento, a veces seguían siendo vecinos, porque las familias normalmente se mantenían unidas, se mantenían en un mismo lugar. Lo único que eso significaba físicamente es que ahora iban a vivir en otra tienda, ¿sí? Y también a veces, incluso entre marido y mujer, cada uno vivía en una tienda. Son costumbres, ¿verdad? Pero
algo que aquí está haciendo referencia es que ya no está esta persona bajo la autoridad como cabeza de su padre ni de su madre. Es decir, que sale debajo de la autoridad de su padre y de su madre para ahora ser cabeza de su propio hogar. Incluso si eso significa, pues es la tienda de aquí al lado. Sí, pero ya no está bajo la autoridad de su padre, ya es autoridad de su propia casa. Y esto es tanto para el varón como para la mujer, que deja la casa de su padre y de su madre para unirse a su esposo. Ya no está bajo la autoridad ni la cobertura de su padre. Ahora está bajo la autoridad y cobertura de su marido. Y por eso leemos tantas veces, por ejemplo, en Números, las instrucciones con respecto a los votos, en donde habla de que la mujer, su voto debe pasar por la aprobación de su padre, si es soltera y vive en casa de su padre, o de su marido, si es casada, ya no de su padre. Y los votos que haya hecho cuando vivía bajo la casa de su padre, una vez que se casa, tienen que ser validados por su esposo. Y eso te habla de cobertura y autoridad. Entonces, tanto el varón como la mujer que deciden iniciar un hogar están saliendo debajo de la cobertura y autoridad de sus padres para formar un nuevo hogar y estar ellos en autoridad y hacerse ellos responsables de sus propias decisiones, ya no bajo la responsabilidad de los padres. Ahora, esto lo podemos ver en lo que hemos venido leyendo en las últimas porciones, ¿sí? Hay un problema cuando un varón o una mujer no salen de debajo de la autoridad de sus padres una vez que tienen un nuevo hogar. Hay un problema. Y yo no sé si lo notaste, pero se ve clarísimo en la vida de Jacob, tanto con Lea como con Raquel. Ellos, aunque ya son un hogar y ya son una familia, siguen estando bajo la autoridad y bajo la influencia de Labán. ¿Sí? Una, ¿por qué? Porque es el papá. Dos, porque trabaja para él, Jacob. Y eso le da autoridad y le da influencia sobre Jacob y por ende sobre la familia de Jacob. Tanto que cuando Jacob decide salir, básicamente casi tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque esa autoridad y esa influencia de Labán no se había cortado. Y tenemos el ejemplo en Génesis 31:43. Fíjate ahí que dice, lo vamos a leer esta semana en la porción. Génesis 31:43. Dice, ¿lo puedes leer acá conmigo? Respondió Labán a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos, mis hijos, y los rebaños, mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Y la Cheyenne, pa, también es mía. Pero le dice Labán, ¿pero qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? O sea, no es como que él se fuera a desquitar o que él hubiera pensado en causarles daño a sus hijas o a sus nietos por causa de Jacob que está huyendo, ¿sí? No es como que les va a causar algún mal, pero está reclamando un derecho, una influencia y casi que hasta una propiedad sobre todo lo que es de Jacob, sus esposas, sus nietos y sus bienes. Ahora, ¿sabes qué? Esto básicamente es como si Jacob fuera su siervo. Lo está tratando
o por lo menos se está dirigiendo a él como si fuera su siervo. ¿Por qué? Porque le está reclamando como si él le hubiera dado la mujer. Y por lo tanto, a la hora que el siervo sale, dice, pero la esposa, la mujer, se queda conmigo porque yo te la di. Y los hijos que vengan se quedan conmigo porque yo te di a la mujer. Ese es como era el contrato con un siervo. Entonces, básicamente le está diciendo a Jacob, eres como mi siervo. Y la influencia y la autoridad que yo tengo sobre de ti es absoluta, salvo por tu vida. ¿Te quieres ir? Vete tú. La familia, los bienes, todo lo que tienes se queda aquí, es mío. Como si fuera su amo, no su suegro. Y esto tiene dos causas. Una, es su suegro. Dos, trabaja para él. Ahora, ¿qué estamos estableciendo aquí? Que hay una influencia sobre Jacob que no le permite salir de la casa, pues en este caso no es su padre, es su suegro, ¿sí? No le está permitiendo salir de la casa del padre de su esposa para formar un hogar. Al contrario, su suegro está reclamando autoridad sobre de ellos como si fuera él, el de la casa, la cabeza. Y eso puede ser, ya te dije, tanto de parte del varón como de parte, en este caso, de la mujer. Y por eso es que la palabra establece que cuando va a comenzar un nuevo hogar, tiene que ser libre de la autoridad o influencia de padres o suegros. No pueden seguir bajo esa, pues en un momento cobertura, pero aquí ya es una autoridad sobre de ellos, ¿sí? Necesitan tener autonomía en sus decisiones como varón y mujer, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que una vez que salen de la casa, pues ya los padres no tienen ninguna influencia. No, la sigue habiendo, ¿sí? Y tú puedes ver en los patriarcas cómo de pronto recurren al consejo de los padres o los padres están ahí para rescatarlos o para hablar a sus vidas, ¿sí? Incluso a veces para mal. Algunos de los hijos de David, el rey David, cuando huyeron, ¿a dónde crees que fueron? A la casa de los padres de su mamá, a la casa de sus abuelos maternos, cuando se opusieron a su padre David. Entonces, esto nos habla de que, pues, de que la influencia familiar siempre va a estar ahí, para bien o para mal. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen, digamos, más de 15 años de casados. Somos varios acá. Y yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que la influencia de las familias no desaparece el día o en el momento en que tú te casas. ¿Por qué? Porque vas a seguir teniendo trato con los familiares. Y va a haber muchas veces influencia. Para bien en muchos casos, ¿sí? Y en otros casos no. Pero dos personas que están buscando estar en pacto de matrimonio y están en pacto con el Señor, es, digamos, más sencillo que puedan vivir sin una influencia tan fuerte de terceras personas, ¿sí? No es en un pacto de matrimonio de dos personas que caminan con Dios, ya no es tú quieres, yo quiero, tú dices, yo digo, tú piensas, yo pienso. Cuando estamos hablando de dos personas que tienen un pacto con Dios y se unen en matrimonio, estamos hablando de un nosotros queremos, nosotros pensamos, nosotros decimos. ¿Y conforme a qué? Conforme a lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios piensa. Ahora, no quiere decir que no haya dificultades, pero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en algo fundamental. Lo que dirige el hogar, lo que dirige la familia, es lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere para nosotros como familia.
Y como las dos partes están caminando con Dios y están en pacto con Dios, es, digamos, más sencillo o menos complicado caminar juntos, ¿sí? Dios dice, Dios quiere, Dios piensa. Les hemos compartido muchas veces, Estela y yo estamos a punto de cumplir 26 años de caminar juntos. Como nos conocen, somos diferentes en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras personalidades, ¿sí? Y créeme, hemos tenido a veces roces. Cuando recién iniciamos nuestro caminar juntos hace 26 años, híjole, había muchos roces. ¿Por qué? Simplemente porque somos dos personas distintas. Y donde tú pongas dos personas distintas a caminar juntas, siempre va a haber roces. Siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber alguna discusión. En algún momento va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no tienes a dos gemelos o dos personas que piensan exactamente igual. Entonces, si estamos hablando de matrimonio, que es donde más se unen dos personas en un pacto, obvio que va a haber problemas, diferencias, discusiones. Mira, cuando nosotros nos vienen a pedir consejería para matrimonio, para dos personas que se quieren casar, lo primero que nosotros hacemos es tratar temas en donde puede haber diferencias o desacuerdos. A ver, ¿y ya hablaron de finanzas? ¿Y ya hablaron de cómo va a ser la relación con las familias? ¿Y ya hablaron de dónde van a vivir? ¿Y ya hablaron de cuáles son sus metas como matrimonio? Y sabes, donde la respuesta es sí, y todo está bien, y todos estamos de acuerdo, y sentimos lo mismo, y pensamos lo mismo, y nunca discutimos, y nunca hemos peleado. ¿Sabes qué me dice a mí? En realidad no se conocen y no se han tratado. No se han quitado los lentes de, ay, es la persona ideal. Están todavía en una etapa de idealizar a la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando tienes a dos personas reales que tienen una forma de pensar, de ver las cosas, que tienen un trasfondo, que tienen gustos, dos personas no son idénticas, no piensan igual, no están de acuerdo siempre en todo el tiempo. Eso es irreal. Eso es una fantasía. Eso no existe. ¿Ok? Ni siquiera hablando de dos personas creyentes en pacto con Dios. No. Y pues Estela y yo te podemos dar nuestro testimonio personal. Sí, ha habido muchos momentos en que pensamos distinto, vemos las cosas distinto y porque caminamos con Dios y es Dios dice y es Dios piensa y es Dios quiere y eso es lo que buscamos, es que podemos caminar juntos. Pero no porque no haya diferencias o discusiones o convicciones que a veces chocan, ¿sí? Ahora, eso es lo que hace posible una familia. Cuando ambas partes dicen, ok, en mi vida, es lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. En mi vida también. Pues entonces podemos caminar juntos. Y a final de cuentas lo que nos va a mantener unidos es lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios quiere. ¿Ok? Esto lo vimos en la sesión anterior de este enfoque. Y por eso es que hablamos de qué difícil es cuando una de las partes no está en pacto con Dios. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a retomar. ¿Qué haces? A ver, los que están casados con un creyente que camina con Dios. Ya dijimos,
Eso no quiere decir que no hay problemas, discusiones, diferencias, ¿verdad que no? Ok, todo normal. Aquí todos son personas normales. Sí. A veces se cae gordo el cónyuge. Sí, sí, también. Sí pasa. Sí. Ahora, ¿qué haces, creyente, cuando tienes una discusión, una diferencia, algo en lo que no estamos de acuerdo y la Biblia, la palabra de Dios, no nos dice específicamente qué es lo que él piensa, quiere o dice al respecto? ¿Qué hacemos? Pues pedir consejo. ¿Ok? Pues primero hablar, ¿verdad? Primero hablar, ¿De acuerdo? primero hablar y orar al respecto. Porque cuando la palabra no te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer y no te dice claramente qué es lo que Dios opina al respecto, lo que tienes que hacer es buscar la dirección de su espíritu. Y eso es en oración. Es vamos a orar al respecto. Y vamos a dejar que Dios, a ambos, nos muestre su voluntad. Obvio, ahí interviene también lo que decías, Vero, buscar consejo de alguien que camina con Dios y conoce la palabra también. Y entonces tienes dirección de su espíritu en tu espíritu, tienes dirección o consejo de otras personas que caminan con Dios y obvio, aquí entra el rol de pastor. Y esas dos, ojo, no pueden entrar en conflicto con lo que sí está escrito. Yo no puedo decir, ay, pues es que yo siento en mi espíritu que Dios me está diciendo que le hagamos así y contradice la palabra. No se puede. Entonces no es el espíritu de Dios, es mi propia voz. Porque la voz del espíritu de Dios nunca va a contradecir lo que está escrito. ¿Ok? Ya lo hemos dicho antes, esa es la manera en que tú sabes que verdaderamente es el espíritu el que te está hablando, el que te está dirigiendo, porque coincide con lo que está escrito. Si no coincide con lo que está escrito, entonces no es el espíritu de Dios, es otra voz. Ahora, no puede entrar en conflicto con lo que está escrito un consejo, ¿ok? Si en algún momento tú no sabes qué hacer con respecto a algo y estás con tu cónyuge y pues tampoco no saben, no tienen claro qué hacer y buscas un consejo de pastores, líderes, tu pastor, ese consejo tampoco puede estar en conflicto con lo que está escrito. Ahí tú sabes, espérame tantito, ese consejo no viene de parte de Dios. ¿Cómo sabemos que el consejo de un tercero viene de parte de Dios? Tiene que coincidir con lo que está escrito. ¿Ok? Ahora, hay situaciones del día a día, ¿sí? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer en estas vacaciones? ¿Vamos a ir o no vamos a ir con tal o cual familiar? ¿Vamos a ir o no vamos a ir a esta reunión? ¿Vamos a comprar o no vamos a comprar esto que se nos está ofreciendo? Son situaciones del día a día donde muchas veces no vas a encontrar en la Biblia donde dice, oh sí, Hugo, dile tal y tal. Oh sí, Julie, ve y compra. Saca crédito en la pantalla. No, va a haber muchas veces en donde la escritura no te va a dar así específicamente lo que tienes que hacer, pero entonces entra él, bueno, pero ambas partes en el matrimonio estamos orando y estamos buscando que Dios nos dirija y estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Y ya es, mi cónyuge piensa, yo pienso, nosotros pensamos, va de acuerdo con lo que dice la palabra, dale. Yo pienso, mi cónyuge piensa, nosotros pensamos y va de acuerdo con lo que dice la palabra, dale. ¿Sí?
Mientras las dos partes en un matrimonio sigan pensando, decidiendo o actuando individualmente, sin estar de común acuerdo, va a haber conflictos. Por eso nuestro consejo inmediato cuando hay decisiones por tomar es, si no estás casado, consulta a Dios, consulta la palabra, consulta a tus padres si son creyentes, si no también, pero pues ten en cuenta que el consejo puede ser no de acuerdo a la palabra, consulta a Dios, etc. Pero si estás casado o casada, entonces de ya tu decisión tiene que estar en común acuerdo con tu cónyuge. Si no, va a haber conflicto. No se debe tomar decisiones sin estar de común acuerdo con el cónyuge. Ahora, por eso es tan importante que tu cónyuge tenga en común contigo el estar en pacto con Dios. Porque entonces va a ser más fácil poder encontrar acuerdo entre las partes. ¿Sí? Ahora, ya dijimos, ¿verdad que a veces hay problemas? ¿Verdad que a veces no estamos de acuerdo? ¿Verdad que a veces pensamos las cosas de diferente manera? En el hogar, no se diga en la quejilá, en el hogar, esa es la realidad. Ahora, si estar en pacto con un creyente tiene dificultades, imagínate un pacto donde una de las partes no está en pacto con Dios, no busca lo que Dios dice, piensa y quiere, ¿sí? Es muy difícil, es muy complicado. Ahora, vamos más allá de tu cónyuge. Familiares o personas cercanas a nosotros que no son creyentes y no están en pacto con Dios, no están buscando seguir su palabra. Puede llegar a ser muy difícil, muy complicado estar en común acuerdo, ¿sí? Sobre todo en cosas en las que Dios claramente te ha dado su instrucción a ti. Es muy difícil. Y por eso es que desde la semana anterior de este tema les veníamos insistiendo lo que dice Pablo. Un pacto de matrimonio entre un creyente y un no creyente inmediatamente es conflicto. Inmediatamente es conflicto. ¿Por qué? Porque el creyente busca lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Y el no creyente no busca lo que esa persona dice, piensa y quiere. Y entrar en un pacto, una alianza, compromiso de matrimonio, inmediatamente va a poner a dos partes en conflicto. ¿Sí? Por eso dice Pablo, 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14, esto es Dios habla hoy. Lo puedes leer acá conmigo, dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos, a ver, di conmigo, nosotros somos templo del Dios viviente. Así es. Como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí está, ¿dónde lo dijo? En la ley y en los profetas. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Y ahí está, ¿dónde lo dijo? En los profetas. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso también está
en los escritos. Ahí está dónde. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No puedes estar en completo acuerdo con alguien que no camina con Dios si tú estás caminando con Dios. Ahora, ojo, si tú piensas distinto y tú dices, no, yo sí puedo, tengo esta relación íntima, cercana y nunca tenemos dificultades, nunca tenemos diferencias, nunca tenemos problemas. Híjole, entonces yo tengo que preguntar, ¿será que realmente tú estás caminando con Dios? ¿Será que tú eres creyente? ¿Será que estás realmente en pacto con Dios? Porque, ¿sabes? Eso inmediatamente te va a crear un conflicto con quien no está caminando con Dios. Estamos yendo en direcciones distintas, buscando una voluntad diferente. Y por eso es que Pablo dice, no se puede. Y por eso es que Pablo dice, no entres en un pacto, en una alianza, en un yugo, que por definición eso es lo que es el matrimonio, con alguien que no está caminando con Dios. ¿Por qué? Porque va a haber diferencias irreconciliables automáticamente. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, hay ocasiones en las que, por ejemplo, tú no eras creyente, tú no caminabas con Dios y en algún momento en tu vida tú decidiste empezar a caminar con Dios. Tú hiciste un pacto con Dios y, oh sorpresa, ya hay relaciones a tu alrededor, en tu vida, en tu familia, con personas que no están en pacto con Dios y no caminan con Dios. ¿Sí? Ya estaban ahí desde antes. Y ahora te encuentras en esa situación con personas que no están en pacto con Dios, que no caminan con Dios. Y pueden ser tu cónyuge, o pueden ser tus familiares, o pueden ser relaciones muy cercanas, que ya tenías antes de comenzar a caminar con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la familia, pues no es que puedas cambiar la familia el día que tú decides caminar con Dios. Pero en automático te vas a poner en conflicto con ciertas cosas. Renovar a mi familia también. Pues sí, esa es nuestra oración. Ahora, lo que sí es, si no estás en una relación, en un pacto, en una alianza, y empiezas a caminar con Dios, no entres en un pacto o en una alianza con alguien que no camina con Dios. ¿Sí? No es lo mismo decir, pues ya estaba así, ya eran parte de mi vida, a decir, pues no eran parte de mi vida, no estaba así, pero yo los busqué. Ahora, hay dos, bueno, no son dos, son varios escenarios de qué puede pasar con esas relaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con mis amistades o qué pasa con mi relación de pacto, mi matrimonio, o qué pasa con mis familiares cercanos, o qué pasa con esas amistades cercanas que tú pusiste en esa lista? Mi amigo especial, persona X o persona de interés, amigo con propósito. Ok, en el momento en que tú estás en una relación con alguien que no está en pacto con Dios, si tú estás en pacto con Dios, por ejemplo, esas personas que tú pusiste en esa lista pueden estar en esa situación contigo. Hay una relación, pero estamos caminando de manera distinta, pensamos de manera distinta. ¿Por qué? Yo busco a Dios y esa persona no. Ok, ¿qué puede suceder con esa relación? Te voy a dar los posibles escenarios de lo que va a pasar con esa relación. Te lo voy a anticipar. Va a suceder una de las siguientes. A.
¿Qué puede pasar con esa relación? Ten en mente los que anotaste en esa lista. Un día, esa persona se cansa de tu fuego por Dios. Se cansa de tu pacto con Dios. ¿Sí? Si es tu cónyuge, se cansa de, ay, es que siempre estás con lo de Dios, siempre estás con la Biblia, siempre estás yendo a una reunión, siempre estás orando, siempre estás que Dios aquí, que Dios acá. Se cansa de tu fe, de tu fuego, ¿sí? Se cansa de tu consagración, de tu santidad. Ay, es que siempre estás con que no puedo comer, y no voy a hacer, y no voy a celebrar, y no voy a ir aquí, y no voy a ir allá. Tu santidad. Se cansa de tu dedicación. Es que ¿por qué tienes que estar haciéndolo todo el tiempo? ¿Y por qué tienes que ir a todas las fiestas? ¿Y por qué tienes que ir a Shabbat? ¿Y por qué vas a las reuniones de ese grupo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Se cansa de tu dedicación, se cansa de tu fidelidad a Dios y eventualmente un día dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Tú sigue por donde vas, yo sigo por donde yo voy. Simplemente ya no coincidimos. Y se aparta. Ese es un posible escenario. ¿Sí? Dice 1 Corintios 7:12. Esto es instrucción de Pablo a personas que están en esa situación. A los demás digo yo, no al Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces, ojo, si uno de sus nombres en tu lista es tu cónyuge, bueno, ahí ya te dijo, bueno, si consiente en tu fe, si está de acuerdo en tu fe y quiere seguir contigo, tú no te apartes. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Por qué son santos? Porque hay un creyente en ese matrimonio. Y ese creyente trae influencia de Dios para sus hijos, trae palabra de Dios para sus hijos, puede orar, interceder por sus hijos. ¿Ok? Ahora, dice el 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Y si no se puede vivir en paz con ese cónyuge no creyente por causa de tu fe, y ese cónyuge no creyente se quiere apartar, tú no vas a poner en pleito tu relación con Dios, que debe ser primero, por mantener tu relación con esa persona que no quiere nada que ver con Dios y que eventualmente ya no quiere nada que ver contigo por causa de Dios. Y ahí es donde dice, si se quiere ir, si se quiere apartar, que se aparte. ¿Ok? Entonces, ese es el primer escenario que te presento. Y esto está hablando del matrimonio, pero obviamente aplica a cualquier otra relación donde hay un pacto, donde hay una relación cercana. Si es una persona no creyente y no tiene problema con tu fe y no te presenta oposición a lo que tú crees, lo que tú vives, y no es un obstáculo para que tú vivas como Dios te dice que vivas, tú ahí quédate. Puedes ser de influencia para esa persona. Pero si esa persona no quiere seguir en esa relación y se quiere apartar de ti, ¿sabes qué? Tú tienes que permanecer fiel a Dios. Y
y dejar que esa persona siga su camino y que Dios trate con ella. Ahora, segundo escenario, letra B, como ya leímos ahorita, la persona no creyente consciente en la fe del creyente. Y es consciente con ese C, perdón. La persona no creyente consciente en la fe del creyente y de los hijos de esa relación. Estamos hablando de un matrimonio donde uno de los dos no es creyente, pero está de acuerdo en que el creyente siga su fe y que los hijos también puedan seguir su fe. No se opone, no presenta obstáculos, no es alguien que está criticando, que está reprochando, que está burlándose, que está agrediendo. Al contrario, es alguien que está de acuerdo, aunque esa persona, ese cónyuge no quiere, pero dice, pero tú síguele, está bien, no hay problema y los hijos pueden hacerlo también si quieren. ¿Ok? Consciente en seguir en la relación. ¿Sabes qué va a pasar en ese caso? Eventualmente es posible que ese cónyuge no creyente se rinda a Dios. Y es posible que ese cónyuge no creyente eventualmente decida, ¿sabes qué? Pues yo también quiero lo que tú tienes o lo que nuestros hijos tienen. Sí, es posible. Y es posible si hay disposición a escuchar. A ver, cuéntame. ¿Y por qué crees esto? ¿Y dónde dice la Biblia? Y está dispuesto a escuchar ese cónyuge no creyente. Es posible, sí, que llegue a entregar su vida al Señor eventualmente. Ahora, aquí hay algo muy importante si este es el caso. Quien sí es creyente tiene que permanecer fiel y firme en su fe. Tiene que permanecer dando testimonio de su fe, de lo que cree, de lo que vive. ¿Sí? Si su fe es firme en Dios y su testimonio está ahí y el cónyuge está dispuesto a escuchar, sí puede llegar a ser ganado para el Señor. Es posible. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo puedes ver con la mamá de Timoteo. Hemos leído, el papá de Timoteo no era parte del pueblo, era griego. Lo puedes leer ahí en Hechos 16. Y sin embargo, eso no impidió que la mamá de Timoteo permaneciera en la fe. Y eso no evitó que Timoteo también decidiera seguir la fe de su mamá. ¿Sí? Con todo y que su papá nada más se nos dice que era griego y no figura por ningún lado. Ok, pero no fue un obstáculo para la fe de ambos. No fue, que nos diga la palabra, alguien que se oponía a la fe de ambos. ¿Sí? Entonces sí puede suceder. Ahora, el punto clave para que esto funcione es que el no creyente o la no creyente consientan. ¿Qué es eso? Que estén dispuestos, que estén escuchando, que no se opongan, ¿sí? Que permiten al creyente o la creyente seguir con su fe y que permitan que los hijos caminen en la misma fe. Eso es clave, que no es lo mismo que oposición, es consciente. ¿Ok? Ahora, esto es muy raro y esto es poco común, no sucede mucho. ¿Sí? Cuando hay alguien que tiene esa disposición, muchas veces sí, es cuestión de tiempo para que se rinda a Dios también. Sí puede suceder. Ahora, ojo, alguien a lo mejor dice, ya ves, entonces sí puedo entrar en una relación con alguien que no es creyente. Espérame tantito. Una relación así conlleva un muy, di conmigo, muy alto costo para la persona creyente y para los hijos si los llega a ver.
van a ser puestos a prueba en su fe. Van a ser puestos a prueba en su fidelidad a Dios. Van a ser puestos a prueba en sus convicciones. Los van a probar. ¿Sí? Y no va a ser fácil y no va a ser un ratito. Dese por entendido que inmediatamente va a haber conflictos por diferentes formas de vivir, de pensar. Y también no hay forma de saber cuándo. O si el cónyuge o la cónyuge se va a rendir a Dios. O si un día va a decidir, caso A, apartarse. No hay forma de asegurar que un día va a creer. O sea, ¿puede llegar a creer? Sí. ¿Puede quedarse ahí entre azul y buenas noches? También. Pero también un día puede llegar a oponerse y decidir apartarse. No hay una garantía. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a pasar por alto la voluntad de una persona. Obvio, Dios tiene formas de convencer, de insistir, lo ha hecho con nosotros. Sí, pero Él no va a pasar por alto la voluntad de una persona, sea creyente o no creyente. Entonces, que yo tenga fe para creer que un día esta relación cercana a mí va a creer, pues qué bueno, la necesitas. Que yo pueda orar por esa persona, qué bueno, hay que hacerlo. Pero eso no es garantía de que un día esa persona va a creer. Porque Dios no va a pasar por alto la voluntad de esa persona. Y por eso vuelvo a lo que te dije. Es muy importante si esa persona está dispuesta a escuchar o no. Está dispuesta a conocer o no. Está dispuesta a que quien sí cree siga su fe o no. Porque eso nos da una muy buena idea de si es que va a llegar a creer o no. Ahora, Dios no necesita de nosotros y Dios puede romper todas las expectativas. Sí. A la persona más dura Dios la puede convencer. Sí, pero no lo va a hacer a costa de su voluntad. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo les dice a los creyentes, ok, si no estás en una relación así, no entres en una relación así. Esto más bien es para quien ya está en esa situación. O si estamos hablando de familia, pues ya son tu familia. Pero no está hablando de, sí, tú métete en una relación con un no creyente y al fin que puedes esperar a ver si un día cree o cambia o se compromete con Dios. No entres en una relación así. ¿Ok? Esto es para alguien que ya está en esa situación. ¿Ok? Si no se opone, si quiere seguir, pues sigue ahí también. Y sigue orando, y sigue dando testimonio, y sigue creyendo. Pero si no estás en una situación así, no te metas en una situación así. ¿Está claro? Tercer caso, letra C. Y este es el peligro de entrar en una situación B sabiendo que la otra parte no es creyente. Letra C, un tercer escenario. Oye, te dice el no creyente o la no creyente. Pues bájale tantito, ¿no? ¿A poco no podemos ir con mi familia en Navidad? O bájale tantito a lo de la comida, ¿no? Pues, o sea, no es como que te vayas a morir si, no sé, comes un cerdo. Mira cuánta gente come cerdo todos los días y no se mueren. O bájale tantito. O sea, ¿por qué tienes que guardar todos los sábados? ¿A poco no podemos salir de compras un sábado o irnos a una fiesta en sábado? O sea, no es como que Dios te va a cortar de su pueblo por un sábado. O sea, relájate tantito, vamos a llevárnosla tranquila, vamos a estar en paz. Mira, es que es con mi familia y pues ellos no conocen y no van a guardar. ¿Y qué? ¿Los vamos a dejar? ¿No vas a ir? ¿No vas a participar en la primera comunión? ¿En el bautismo de no sé quién? O sea,
Y entonces, ¿sabes cuál es el caso 6? Este es un peligro. Que la persona que sí es creyente empieza a hacer concesiones con la parte no creyente. Y digo, sea tu cónyuge, sean amistades, sean familiares o sean personas muy cercanas, vuelvo a la lista que tienes ahí. Vamos a hacer algunas concesiones, vamos a bajarle tantito. Sí, te podría decir 2, 3 cosas, pero me las voy a guardar, ya no te voy a incomodar, no te voy a decir nada. Bueno, ahora decidimos como tú quieres, la próxima me toca a mí, vamos a negociar. O bueno, vamos a llegar a un acuerdo, un punto medio en nuestra manera de vivir. Y con los hijos, pues también, si son matrimonio, bueno, vamos a hacerle tú por un lado y yo por el otro, ya que un día ellos decidan. ¿Sí? Entonces se compromete, se negocia, se hacen concesiones para no entrar en conflicto con la parte no creyente o con los amigos no creyentes o con los familiares no creyentes o con esas personas en esa lista que no son creyentes. Se hacen concesiones. ¿Sabes qué es eso? Es sacrificar tu fe para mantener tu paz y tu relación con quien no es creyente. Sacrificas tu fe, sacrificas tu pacto con Dios para evitar reproches, evitar presiones, evitar chantajes o para ganar algo a cambio. Ay, pues es que mira, yo quería que nos fuéramos todos de vacaciones, pero pues no vas a poder guardar Shabbat. No vas a poder estar en las fiestas. Hijo, pero te iba a llevar de vacaciones a Hawái, a Cancún. Híjole, dices, bueno, Señor, ¿me perdonas? ¿Verdad que sí? Vámonos. Y empiezas a hacer concesiones por beneficios. ¿Sabes qué? ¿Cómo termina este escenario? La parte creyente sacrifica su fe, termina por apartarse y romper su pacto con Dios. ¿Sí? Los hijos, si es un matrimonio, todo el tiempo van a estar siendo cuestionados, retados y desalentados por la parte no creyente. ¿Sabes qué? Yo te puedo dar testimonio de esto. En mi casa, esto fue el de todos los días. Una parte creyente, la otra en realidad no. ¿Sí? Y por ejemplo, yo como hijo, al momento de llegar a la edad de las amistades especiales, por un lado me decían, dale, vive, hazte hombre, conoce, prueba. Y por el otro lado era, ni siquiera veas, ni siquiera pienses, ni siquiera consideres, ni se te ocurra. ¿Y sabes qué pasa? Tú estás ahí, entre dos. Eso es lo que sucede con los hijos de una relación de pacto desigual, donde una parte es pueblo, la otra no es de ese pueblo. Es un conflicto también para los hijos, ¿ok? Si es un matrimonio. Ahora, hasta aquí. Estos son los 3 posibles escenarios en los cuales van a entrar quienes tienen una relación de pacto con una persona no creyente. Son los 3, ¿sí? O se aparta de ti por tu fe, o consciente, escucha, permite, y te la puedes llevar y eventualmente hasta puede llegar a creer, aunque es una lucha constante y es una presión constante y tú tienes que mantenerte muy bien en tu fe. O la tercera, termina jalándote a ti y tú te vas y te apartas. Nada más, son esas 3. ¿Sí? Ahora, tú escribiste varios nombres ahí. Hay relaciones que son
digamos, inherentes, es tu familia. O a lo mejor es tu cónyuge. Es una relación de la cual no puedes, pues, simplemente salir, así como así. Pero tal vez también hay relaciones que no son familiares, que no son tu cónyuge, en las cuales tú tienes que considerar si realmente vale la pena el jugarse, el quedar en uno de estos escenarios por mantener esa relación. Ahora, por eso esto es muy personal y cada quien tiene que decidir qué hace en cada caso, ¿sí? Ahora, además, hay factores o presiones externas, ¿ok? Y aquí vuelvo a lo que dije al inicio. Mira, gracias a Dios, para cuando Estela y yo decidimos unir nuestra vida en matrimonio y comenzar nuestro hogar, lo hicimos aquí en Durango. Adivina cuántos familiares tenemos aquí en Durango. Cero. Y con todo y que no tenemos familiares aquí en Durango, cada que era temporada de vacaciones, híjole, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y ahora con quién vamos a ir? Y mira, digo, gracias a Dios, hasta donde yo me acuerdo, desde el inicio nuestras familias respetaron nuestra autonomía, nuestra independencia. Yo salvo cuando estábamos de visita. Ahí sí no, olvídalo. Es como que vuelve a ser hija y vuelve a ser hijo y ya valió. Sí. Al principio sobre todo, los papás dicen y hacen, ¿sí? Incluso llegamos a tener roces al principio cuando íbamos de visita con la familia Estela. ¿Por qué? Porque pues de repente yo era el cero a la izquierda y mi suegro dice y pues ahí vamos. Y pues tú nada más súbete, ¿verdad? Ahí vas como del +1. Y luego cuando íbamos con mis papás, pues también, mi mamá dijo, y mi papá dijo, y vamos a hacer, y vamos a ir, y vamos acá, y vamos allá. Y pues es como que tú nada más móntate y ya. Pero para nosotros fue de mucha ayuda estar aquí en Durango. ¿Por qué? Porque no hay familiares. Y eso nos ayudó en el sentido de buscar nuestra propia decisión, nuestra línea, nuestro camino, ¿ok? Pero sí, con consejo, como ya dijimos, todo el consejo de la palabra de personas y también de familias, pero pues de lejos, ¿ok? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes viven en algún lugar donde no tienen ningún familiar a su alrededor. Ibis, si es tu caso, ni familiares de José, Nadie. ni familiares de José, ni familiares tuyos. Ok. Eso ayuda un poquito. ¿Sí? Pero la gran mayoría tenemos influencia de terceros, influencias externas en nuestra vida. Que ya dijo mi mamá, que ya dijo mi papá, que ya dijo mi suegro, que ya dijo mi suegra, que el hermano, que la hermana, que así, que asá, y estamos en medio de todo. Y es como si a veces estuviera todo enredado con nosotros ahí en medio, ¿ok? Esos son factores externos. Ahora, dijimos, cuando tú te casas, mira, si tú ya te casaste, ya lo sabes. Si tú no te has casado, te lo asevero. Cuando dos personas entran en un pacto de matrimonio, no solo se están comprometiendo dos personas. En esa relación están entrando las
familias de los cónyuges y sus relaciones más cercanas. Vuelvo a esa lista que tienes ahí. ¿Sí? Tanto que desde el momento de la boda, muchas veces ya tienes que estar considerando qué quiere, qué piensa, qué dice, qué opina la familia de los novios. ¿Sí? Ya desde ahí. Oye, es que mi familia se acostumbra así, así, así. Y en la fiesta de la boda, pues siempre hay. Y siempre es esto, y siempre es aquello. No, pues es que, ¿sabes qué? Mi familia es así, así, así. Y mi papá dice, y mi mamá dice. Y es que ya empiezas en ese conflicto de tratar de darle gusto, no nada más a dos. Es a las familias de esos dos. Y no va a ser nada más en la boda. Dependiendo de qué tanta influencia y tanta relación haya con los familiares, ¿sabes qué? Van a estar presentes en la vida de ese nuevo hogar, más o menos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. ¿Cuántos tienen familia creyente? Por lo menos tu familia inmediata es creyente. Levante la mano. Ok. Familia inmediata me refiero a tu papá, tu mamá, hermanos o hermanas. Ok. Algunos sí. Acá también. ¿Y en cuántos de ustedes que están casados, la familia de tu cónyuge también, la familia inmediata, son creyentes? O sea, estás casado, tu familia son creyentes, la familia de tu cónyuge son creyentes. ¿Alguien? Son pocos. Nuestro caso, gracias a Dios, ahí va. Ok. ¿Esto facilita las cosas? Sí, muchísimo. Porque hay un terreno común también entre las familias. Y eso ayuda mucho a ese nuevo hogar. ¿Por qué? Porque como ya dije, no nada más es la voluntad de los dos que entran, es la voluntad y la influencia de las familias. Si esas familias también están sometidas en pacto a la voluntad de Dios, ayuda muchísimo. Disminuye muchísimo la presión sobre el nuevo hogar. Claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que no hay problemas, no hay diferencias, no hay discusiones. Imagínate. Sí los hay. Ahora, dice Lucas 12:51. Lucas 12:51. Yeshua hablando. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, fíjate, de aquí en adelante, del momento en que vino Yeshua y se presentó como el Mesías, piénsalo, en una familia judía, donde todos son pueblo, pero para algunos Yeshua es el Mesías y para otros no. Dice, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Todos contra todos. ¿Por qué razón? Por causa de Yeshua. ¿Quién es Yeshua para ti? Porque aquí estamos hablando de personas que eran parte del pueblo. Se está refiriendo a parte del pueblo judío. Y dice, dentro de personas del mismo pueblo, dentro de personas de la misma familia, a partir de aquí va a haber pleito. Y todo por causa de quién es Yeshua para ti. ¿Ok? Ahora, vuelvo a mi ejemplo. Si en mi familia son creyentes y en la familia de mi cónyuge son creyentes, aún así va a haber diferencias.
Incluso ahorita, algunos de ustedes tienen familiares creyentes, pero que están en el contexto del cristianismo evangélico, o que son creyentes, pero en el contexto católico. Aún así ya hay conflictos. No se diga si tú estás en raíces con tu familia cristiana evangélica o con tu familia católica. ¿Creemos en el mismo Dios? Sí. ¿Creemos en la Biblia? Sí. ¿En Jesús o Yeshua? Sí. Y de todos modos hay un montón de conflictos. Imagínate si no son creyentes y no están en pacto, como es el caso de muchos. ¿Ok? Y por eso es que Yeshua está diciendo específicamente, va a haber oposición y va a haber conflictos por causa del pacto que tú tienes con Dios, por causa de quién es Yeshua para ti, por causa de que tú eres un discípulo que busca caminar con Dios de acuerdo a su palabra. Va a haber conflictos en una misma familia. Ahora, trae dos familias y únelas. Obvio que va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque donde hay alguien que busca seguir a Dios, quienes no lo siguen le van a hacer oposición. Ahora, vuelvo al ejemplo. Si tú me dices, no, pero yo me llevo re bien con mi familia no creyente o con la familia de mi cónyuge no creyente, entonces tendríamos que pensar, ¿realmente estoy caminando con Dios yo? ¿Realmente estoy buscando guardar la instrucción de Dios? Yo. ¿Ok? Mateo 10:34. Mateo 10:34. Dice Yeshua, esta es Nueva Biblia de las Américas. No piensen que vine a traer paz. ¿Lo puedes leer acá conmigo? No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Esto es de acuerdo a lo que dijo el profeta Miqueas, en capítulo 7, versículo 6. Yeshua está citando a los profetas. Ahora, ¿cuál es la razón de esta división, de estos problemas, de estos conflictos? Es la fe. Sin la fe ya hay problemas. Ahora agrégale la fe. Sí, va a haber diferencias. Una cosa es entrar en pacto con Dios y eso te va a poner en conflicto con tus parientes más cercanos. Ahora otra vez. Una cosa es que tú ya estés en pacto con Dios y tú decidas entrar en un pacto con alguien que no camina con Dios y con su familia que no camina con Dios. Te estás enlistando para recibir un montón de problemas que no tienen solución y que no tendrías por qué tomar. Pero muchas veces sucede, ¿ok? Ahora, con todo el respeto que me merece cada uno, esto es consejo conforme a la palabra. ¿Qué haces tú con él? Es decisión tuya y es responsabilidad tuya y los resultados también van a ser tuyos. ¿Ok? Yo nada más te digo qué dice la palabra y este es el consejo que yo te puedo dar conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor nos ha mostrado y lo que hemos vivido nosotros. Si tú tienes personas en tu vida, esa lista, que no caminan con Dios, no son parte del pueblo, no están en pacto con Dios, esas personas necesariamente van a estar en conflicto contigo por temas que tienen que ver con Dios. O van a consentir esa parte de tu vida y van a decir, está bien, ahí no me meto. Ya dijimos, eso es un riesgo. Puede derivar en muchas posibilidades.
O eventualmente, si tú verdaderamente sigues fiel con Dios, se van a apartar de tu vida. Y necesitas saberlo y necesitas decidir ya qué vas a hacer. Necesitas ser proactivo en cuanto a esas relaciones. Porque la otra posibilidad es que un día eventualmente te convenzan a ti y te jalen a ti y tú hagas concesiones para estar en paz con esas personas. Y sí, es una posibilidad y es un riesgo, ¿sí? Sean familiares, sean amigos o amistades. Es una lista de interés, sí. Y yo sé que no son los únicos o las únicas personas en nuestra vida, ¿sí? Hablemos de familias. Y mira, por familia, entiéndeme esto. Tal vez alguien aquí me dice, es que yo no soy muy cercano a mi familia, pero tengo este círculo de amistades que son como mi familia. O soy parte de un club, un grupo, un grupo deportivo, o soy parte de una asociación de motociclistas, conozco a alguien, y ellos son como mi familia. Ok. Entre familias va a suceder lo mismo que entre personas en lo individual. Si esa familia tuya no es creyente, no camina con Dios, va a suceder exactamente lo mismo que planteamos con el A, B y C. Vuelvo al punto. Pueden ser familias por elección. ¿Ok? Familia de creyentes con familia no creyentes. Y yo no sé, creo que es el caso de muchos que tienen familiares no creyentes, ¿sí? O que no caminan en pacto con Dios. Tenemos el mismo posible 3 escenarios. Yo no sé cuántos de ustedes en el momento que empezaron a guardar Shabbat, guardar una dieta kosher, guardar las fiestas, guardar mandamientos, empezaron a tener conflictos con familiares cristianos o familiares que creen en Dios. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien todavía los tiene? Sí. Ok. O con toda una iglesia, que era tu familia. Aplicas el ABC. Es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar con las familias? Una de estas 3. O te cortan, que a muchos nos ha pasado, al principio, se apartan de ti. No, yo no voy por allá. A mí no me parece. Yo me quiero quedar aquí con lo que yo conozco, con lo que yo tengo. Ahí te ves. ¿Sí? Es muy doloroso, sí. Es muy difícil, sí. Pero aplica lo que dijo Pablo. Si se quieren apartar, que se aparten. Tú mantente firme. ¿Sí? Ahora, letra B. Te van a dejar que guardes, que hagas, que practiques. Ok, pues estás loco, pero pues dale. ¿Sí? Si tú quieres guardar Shabbat, pues dale. Y te van a tirar a loco. Te van a dar chance de hacerlo. Pero ¿sabes qué? También te van a poner a prueba. A ver si es cierto que en realidad crees eso que dices. A ver si es cierto que te vas a mantener en eso que dijiste. A ver si es cierto que vas a aguantar. Y en el Inter te van a aceptar o con el tiempo van a decir, ay no, ya me cansé y se van a apartar. O la otra, un día van a decir, a ver, ¿y por qué haces eso? ¿Y qué significa? Y, a ver, cuéntame más. Yo quiero saber también. Y Dios los trae también y se comprometen en pacto con Él. Letra B, también. O
Letra C. Te piden que hagas concesiones. Bueno, mira, tú sigue eso, pero no te cortes, ven. No dejes de hacer esto con nosotros, ven. No te lleves o no apartes a los hijos, deja que vengan, deja que sigan, ¿sí? Empiezan las negociaciones, empiezan las concesiones. Ay, ¿a poco vas a dejar de venir? Ay, ¿a poco no vas a estar? Ay, ¿a poco nos vas a dejar con la comida? ¿A poco no vas a participar? Y empieza la prueba y tristemente pueden llevarte a ti a renunciar a tu pacto con Dios por mantener tu relación con esa familia que tienes. Sí, es posible. Yo conozco muchas personas que por no contrariar a la esposa, que por no echarse la bronca con los papás, que por no dejar al novio o la novia, dicen, ay, pues es que ahora no voy a poder estar, ay, pues es que ahora no voy a poder ir, ay, pues es que ahora no voy a guardar esto, ay, pues, y ya de repente desaparecen. Toman una decisión, ¿sí? Renuncian a su propio pacto. Y a veces es gradual y a veces es de un día para otro. Sí, eso es real. Mateo 10:37, Yeshua dijo ahí despuesito, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y aquí es donde aplica. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, muchos alguna vez me preguntaban, me acuerdo alguien me decía, o sea, ¿qué tengo que odiar a mis papás porque voy a seguir a Yeshua? ¿O qué? Ahora tengo que abandonar a mi esposa porque te lo prometo, hay quien una vez me dijo, no, es que como yo voy a seguir a Dios, voy a dejar a mi mujer. Te lo prometo. Porque más importante es Dios. Entonces voy a mandar a volar a mi esposa, ya no la voy a atender, ya no voy a ver por ella, porque me voy a dedicar al ministerio. Es real. ¿Sí? Ay, por mis hijos que se encargue Dios, porque yo me voy a dedicar a seguir la visión, a seguir a Dios. Eso no es lo que está diciendo aquí. De lo que está hablando aquí es cuando por causa de tu fe entras en conflicto con familiares, no que tú causes conflictos. Es cuando por causa de tu fe estos familiares se apartan de ti, no que tú te apartes de ellos. Y de ahí coincide con lo que dijo Pablo. Si el no creyente se quiere apartar, que se aparte, pero si consciente, tú permanece. Ok, aquí aplica. Si el padre o madre, o el hijo o la hija, se quieren apartar de ti por causa de tu fe, que se aparten. Tú mantente firme. Pero si no, no dice que tú te apartes. ¿Sí se entiende? Esa es la manera en que esto aplica. Ahora, estamos hablando de, por ejemplo, si tú vas a celebrar Hanukkah, porque es bíblico y porque Yeshua lo celebró, y tu familia se quiere apartar de ti porque no vas a celebrar Navidad,
que se aparten. Si tu relación especial o los que están en esa lista que hicimos se quieren apartar de ti por causa de tu fe, que se aparten. Tú mantente firme. Si consienten en mantenerse cerca de ti sin poner en entredicho, comprometer tu fe y lo que tú haces por amor a Dios, entonces sigue adelante. Si no se oponen a que tú hagas lo que Dios dice, piensa y quiere, sigue adelante. Pero tampoco busques entrar en una relación donde de entrada vas a encontrar esa oposición. Vas a encontrar esa diferencia de fe, de creencias, de vida. No lo hagas, ¿ok? Y por eso es que cuando tú estás en una relación, sea familiar, sea de amistad, una relación cercana con alguien que es creyente, que también está en pacto con Dios, es mucho más fácil llegar a un entendido, es más fácil caminar juntos, ¿ok? Y esto no sucede cuando la otra parte no está en pacto con Dios. Peor, si la familia de la otra parte tampoco está en pacto con Dios, pues ya no nada más es uno, es toda una familia que va a estar jalando en la dirección opuesta. Y tienes esos tres escenarios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues es el mismo que dio Abraham. Y buscamos tener la fe que tuvo Abraham. Si estamos hablando de entrar en una relación, entrar en un pacto, ¿qué dijo Abraham? Génesis 24:3, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sí se entiende, estamos aquí, vivimos aquí, sí se entiende. Son las personas que están a nuestro alrededor, sí se entiende, pero no vamos a entrar en un pacto de ese tipo con esas personas. ¿Ok? Mira, ¿hay problemas en relaciones con personas que están caminando con Dios? Sí, pero no se comparan a la clase de situaciones que hay cuando estás tratando con personas o familias enteras que no caminan con Dios. Te lo digo de esta manera. Isaac tuvo problemas con Rebeca, sí, por los hijos. Jacob tuvo problemas con Lea y con Raquel, sí, por los hijos, por los ídolos, por un chorro de cosas. Jacob tuvo problemas con Labán y la familia de sus mujeres, sí, por diferentes modos y formas de hacer las cosas, pero no se compara a los problemas que tuvo con Esaú. Y no se compara a los problemas que tuvieron Isaac y Rebeca con Esaú y con las mujeres de Esaú. No se compara. Génesis 26:34. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabes qué? Hay niveles de problemas. Hay niveles de diferencias de opinión. Y no es lo mismo cuando estás hablando de dificultades, problemas, diferencias de opinión que son normales entre creyentes o entre familias de creyentes, a cuando estás hablando de personas que no tienen la misma fe, que no creen lo mismo y que no tienen la misma meta en su vida, ¿ok? Es muy distinto. Ahora, ya con esto cerramos. Si ya estamos
en relaciones o situaciones así, por la familia, por el matrimonio, por las amistades, bueno, ya tenemos ejemplo del Señor que necesitamos hacer. ¿Sí? Sí, consienten en seguir en la relación contigo, tú manteniéndote en tu fe, pues síguele. Pero ya sabes que hay un costo y ya sabes que va a ser puesta a prueba tu fe. Y ya sabes que eventualmente esa persona o se aparta, o se convierte, o te jala a ti y tú te apartas. Es un riesgo. ¿Sí? Pero si estás por iniciar y no hay un pacto, ¿qué necesidad? No te metas en una situación así. ¿Sí? ¿Qué necesidad? Si con creyentes va a haber dificultades y va a haber problemas, ¿qué necesidad hay de meterse en una situación de relación con una persona o con una familia de no creyentes? No entres en pacto desigual. Y para terminar, Josué 24:14. Josué 24:14 dice: ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. ¿Eso qué es? Corta. Y está hablando de cosas que practicaban los padres. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Eso de qué está hablando? Josué estaba dispuesto y estaba llamando a personas a entrar en ese mismo compromiso. Estamos dispuestos a cortar con ídolos, con costumbres, con tradiciones que no son aprobadas por Dios, incluso si eso significa perder relaciones. Incluso si eso significa perder relaciones de nuestra propia familia, nuestra propia casa o nuestro propio pueblo. Josué dijo: necesitas estar dispuesto a dejar todo eso, aun si significa que la relación ahí queda, ¿sí? ¿Sabes que esto se parece a la circuncisión? Y alguien a lo mejor dice: ¿qué? Es que es muy parecido al tema de la circuncisión. ¿Sabes qué? Pablo dice: si tú conociste al Señor sin estar circuncidado, quédate así, pero guarda los mandamientos. Pero si tienes un bebé recién nacido, circuncídalo. ¿Sí? Desde el principio de su vida. En figura, ¿sabes qué? Me recuerda esto. Si tú ya estás en un pacto con alguien, bueno, no cortes esa relación, pero corta con el pecado. Comprométete a guardar los mandamientos, aun si esto es a costa de la relación. Pero si vas a iniciar una relación de pacto, que sea desde un principio, bajo el pacto de guardar los mandamientos de Dios. Sí, claro. Entonces, ese es pues el consejo de la palabra. Esto es lo que nosotros podemos compartir también con fundamento en nuestro testimonio, lo que hemos vivido. Y te recuerdo, Estela y yo desde un principio de nuestra relación buscábamos servir a Dios, ya estábamos en pacto con Dios. Nuestras familias son punto y aparte, hay de todo, pero en nuestro caso fue esa clase de oposición, esa clase de reto, y nuevamente cuando volvimos a estudiar la palabra en el contexto de raíces, hubo otra vez esa clase de oposición, esa clase de diferencias y otra vez ese reto para nosotros,
como familia. Ahora les toca a mis hijos y a muchos de ustedes, ¿sí? Entra en pacto con el Señor. Y que tus relaciones más cercanas sean con personas que están en pacto con el Señor. Y si ya tienes en tu vida relaciones de pacto con personas que no caminan con Dios, espérate una de estas tres. Pero tú mantente fiel a Dios. Y está dispuesto a mantener tu fidelidad, incluso si eso significa que algunas de esas relaciones deciden apartarse de ti. Eso es lo que Yeshua dijo. Termino ya. Ponte de pie, por favor. Padre, en esta noche, tu consejo, tu palabra, ahí está en la mesa, Señor. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que el día de hoy están en medio de relaciones en su familia, principalmente, o en esa familia por elección, en donde hay personas que no caminan en pacto contigo, Señor. Hay en alguna manera un yugo desigual. Esto ya era así y esto es la situación en la que nos encontramos. A veces son nuestros familiares, a veces puede ser incluso nuestro cónyuge o nuestros hijos e hijas o nuestros padres. Señor, yo te ruego, Padre, que tú traigas esa firmeza, esa convicción puesta por tu Espíritu en tu palabra en nosotros. Señor, que en nuestra vida la relación principal, más importante, sea nuestro pacto contigo. Señor, y que verdaderamente, como dijo Yeshua, como dijo Josué, Señor, estemos dispuestos a permanecer fieles en nuestro pacto contigo, incluso si eso significa que haya personas que se aparten de nosotros. Incluso si esas personas son parte de nuestras familias. Señor, que no está de nosotros, porque no vamos a dejar de amar, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de procurar, pero Señor, que lo primero en la vida de cada uno, Señor, sea nuestra relación contigo. Y que estemos dispuestos a llevar la cruz, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y que estemos dispuestos también, Señor, a negarnos a nuestros familiares o a nuestras relaciones cercanas, si esto es por causa de ti, Señor. Que verdaderamente sea primero tu voluntad, que sea primero lo que tú dices, que sea primero lo que tú quieres para nosotros. Y Señor, te pedimos por aquellas personas a nuestro alrededor que no caminan contigo, pero que consienten, que no se oponen a nuestra fe, que no se oponen a nuestra manera de vivir. Señor, no que vayamos a entrar en pacto con personas así, pero aquellas que ya están en nuestra vida y no se oponen y consienten. Te pedimos, Señor, háblales, convénceles, influye en su corazón, influye en sus pensamientos para bien. Yo sé que no vas a pasar por alto su voluntad, no, pero tú puedes hablar, tú puedes convencer. Hay cosas, Señor, que tú puedes hacer como lo hiciste con nosotros, para mostrarles tu amor, mostrarles quién tú eres y convencerles, Señor, para que quieran también venir y ser parte de tu casa y de tu pueblo y estar en pacto contigo. Te pedimos, Señor, que así sea, especialmente con quienes están cerca de nosotros y no caminan contigo. Te pedimos, háblales, llámales, insiste. También te pedimos a nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a no ceder a presión, a influencia,
a chantajes, a reproches, a no ceder cuando sea que nosotros estamos siendo tentados o llamados o que nos están buscando, Señor, hacer salir de nuestro pacto contigo. Ayúdanos a estar firmes. Como dice tu escritura, Señor, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Señor, que en ningún momento por causa de una relación nosotros podamos considerar ponerte a ti en segundo lugar, hacer concesiones. Padre, eso fue lo que hizo Israel en Canaán. Y esa fue la razón por la cual Israel te abandonó y tú abandonaste a Israel por un tiempo, con todas las consecuencias que eso trajo. Yo te pido, Señor, por aquellos que hoy caminan contigo, que están en medio de relaciones con personas que no caminan contigo, Señor, que no sean como Israel. Que por mantener esos vínculos con el mundo, con estas personas, te abandonaron a ti. Señor, apártanos de eso, líbranos de eso. Danos la sabiduría para saber en qué momento decir hasta aquí y terminar y apartarnos nosotros por mantenernos firmes y fieles contigo. Señor, hoy ponemos nuestra vida, nuestras familias delante de ti. Ayúdanos, como dice Josué, a caminar contigo. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra fidelidad a ti. Ayúdanos a decir, yo y mi casa te serviremos a ti. Seremos fieles a ti. Primero buscaremos complacerte, agradarte, obedecerte a ti. Y, Señor, que puedas tú volver el camino de aquellos que se han apartado de ti, para que se reconcilien contigo antes que buscar estar en paz siguiendo la corriente de este mundo. Y todo, Señor, bajo tu mirada, bajo tu cuidado. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pueden sentarse si gustan, amigos. Hasta aquí esta sesión, esta clase. Si hay dudas, preguntas, ya en cuestiones más específicas, obviamente cada familia es una historia, cada situación es muy única y pues hay diferentes situaciones que vivimos. Si alguien necesita consejo específico en cualquiera de estas cosas, por favor acérquense con nosotros con todo gusto, ¿sí? Estamos para apoyar, para orar, para dar consejo, claro que sí. Ya de manera específica, ¿sí? Hasta aquí voy a terminar la sesión. Oramos por ustedes y estamos para servirles. Si en algo podemos darles consejo o estar orando. ¿Sale? Hasta aquí esta sesión.